Mi cuñada me humilló públicamente en línea, llamándose bendecida por no ser la que luchaba. Y luego me etiquetó para que todos lo vieran. Mi hija enfrentó las burlas en la escuela mientras yo me tragaba la vergüenza en silencio. No respondí. Pero días después, un correo electrónico inesperado expuso lo frágil que era realmente su poder. Lo descubrí de la misma manera que otras 300 personas lo hicieron a través de una publicación pública de Facebook en la que nunca pedí participar. Mi teléfono vibró 47 veces entre las 2 a.m. y las 7 a.m. mientras ayudaba a la señora Brennan con su rutina de cuidados posoperatorios, revisando sus constantes vitales, administrándole sus medicamentos, haciendo el trabajo que, de alguna manera, me convirtió en el protagonista del sermón de gratitud de Vanessa. Cuando finalmente miré la pantalla en mi auto, exhausta, con las manos secas y agrietadas por la constante desinfección, mi Honda Civic 2009 al ralentí en el frío de la madrugada, la vi primero. Ladraba Vanessa Peterson en todo su esplendor, curado, fotografiada como una página de revista, sentada en un escritorio de mármol que probablemente costó más de lo que gané en 3 meses. Agradecida esta mañana por la vida que hemos construido a través de la educación, la disciplina y las decisiones inteligentes. Algunas personas ponen excusas, algunas personas hacen movimientos. Las palabras fueron bastante malas, pero luego me desplacé hacia abajo y vi en qué me etiquetó. Una foto de mi complejo de apartamentos con una descripción que parecía una ejecución pública. Tan agradecida de no seguir viviendo así, en Clea Peterson, rezando para que encuentres la motivación para cambiar tu situación. Mi visión se nubló. No por las lágrimas. Estaba demasiado sorprendida para llorar todavía. Por la pura desorientación de ver mi vida privada convertida en la pornografía de la inspiración de otra. Los comentarios ya habían comenzado. Personas que nunca había conocido opinando sobre mis decisiones, mi vida, mi valor. Tan cierto. Todo es cuestión de mentalidad. Escribió alguien llamada Jennifer con una foto de perfil de su perro. Otro comentario. Este de alguien que aparentemente había ido a la facultad de medicina con Vanessa. Siempre ha sido una gran inspiración. O B, hay gente que simplemente no quiere esforzarse, pero el comentario que me encogió el pecho fue de alguien que sabía exactamente quién era yo. No es la viuda de Michael Peterson. Qué pena que no pudiera controlarse después de su muerte. 4 años. Michael llevaba 4 años muerto. Y alguien pensó que era apropiado comparar mi dolor con el escritorio de mármol de Vanessa y sus ventanas que iban del suelo al techo. Me senté en mi coche, con el motor en marcha para mantener la temperatura, viendo cómo subían las cifras. 319 me gusta. Ahora 48 comentarios. Cada notificación era como si otra persona pasara por mi vida, me mirara, juzgara y siguiera adelante. El reloj de mi tablero marcaba las 6:52 a.m. Tenía otro paciente a las 8, lo que significaba que tenía el tiempo justo para ir a casa, ducharme, ponerme ropa limpia y quizás cerrar los ojos durante 20 minutos. Pero primero, tenía que averiguar cómo decirle a Emma que su tía nos había convertido en blancos a ambos. Mi hija se llevó a Emma. Pensé en ella despertando en nuestro apartamento. Probablemente ya vestida con su uniforme de Riverside Prep, el que habíamos comprado en la tienda de segunda mano de la Asociación de Padres de la escuela. Ligeramente usado, pero perfectamente aceptable. Se estaría preparando una tostada porque yo no estaba allí para prepararle el desayuno. Preparándole la comida porque ambas sabíamos que la comida de la cafetería costaba más de lo que podíamos justificar. Revisaba su teléfono mientras comía, navegando por los chats grupales y las redes sociales que la conectaban con compañeros de clase que vivían en casas con garajes para 3 autos y hacían viajes de vacaciones de primavera a Aruba. Y vería esto o peor aún, alguien se lo mostraría. Me presioné las palmas de las manos contra los ojos, intentando pensar con claridad a pesar del cansancio. Debería llamarla, mandarle un mensaje. Advertirle parecía necesario. ¿Pero qué le diría siquiera? Cariño, tu tía Vanessa acaba de decirle a internet que soy un fracaso. Así que prepárate para la escuela hoy. Mi teléfono vibró de nuevo. Otra notificación. Otro desconocido con una opinión sobre mi vida. Lo apagué por completo. Puse el coche en marcha y me dirigí a casa. Emma ya se había ido cuando volví al apartamento. Sabía que se había ido temprano. Siempre lo hacía las mañanas del equipo de debate, pidiendo que la madre de su compañera Sophie la llevara en lugar de coger el autobús. La nota en la encimera de la cocina lo confirmaba. Práctica matutina. En casa a las 4. Te quiero. Mamá. La letra era cuidadosa, precisa. La letra de Emma siempre había sido así, incluso de pequeña, controlada, mesurada. Había aprendido pronto a ocupar exactamente el espacio justo. Nunca demasiado. Nunca pidiendo más de lo absolutamente necesario.
Me quedé en nuestra pequeña cocina, todavía con la bata del turno de noche, y recorrí con la mirada el apartamento que Vanessa había fotografiado. 2 dormitorios, un baño, una sala de estar apenas lo suficientemente grande para nuestro sofá de segunda mano y la estantería que Michael había construido el año antes de morir. La alfombra estaba limpia pero desgastada. Las paredes eran blancas porque pintarlas no entraba en nuestro presupuesto. Por la ventana podía ver el aparcamiento, los contenedores de basura, la valla metálica que separaba nuestro complejo del centro comercial de al lado. Esto era lo que Vanessa agradecía haber evitado. Esto era lo que había mostrado como prueba de mis fracasos. Me duché rápidamente, dejando que el agua caliente corriera sobre mis hombros doloridos. El maletín médico que necesitaría para mi próximo paciente estaba junto a la puerta. Ya empacado. Esfigmomanómetros, estetoscopios, guantes estériles, suministros para el cuidado de heridas, hojas de registro de medicamentos. Todo lo que necesitaba para entrar en la casa de alguien y brindarle el tipo de atención que lo mantenía vivo. Lo mantenía cómodo, lo mantenía conectado con su humanidad cuando su cuerpo le fallaba. Pero al parecer, ese trabajo no fue suficiente para ganarme el respeto de alguien que se había casado con alguien rico y prestigioso. Me puse un uniforme nuevo, azul marino hoy. Sin manchas ni deshilachados en los puños, me recogí el pelo, en la misma coleta de todos los días. Revisé mi teléfono, que volví a encender, y encontré 17 notificaciones nuevas. No abrí Facebook. No pude ver los nuevos comentarios que se habían acumulado. En cambio, le escribí a Emma: espero que el entrenamiento haya ido bien. Estoy pensando en ti, te quiero mucho. No respondió de inmediato. Probablemente ya estaría en clase, con el teléfono guardado, intentando concentrarse en química o literatura inglesa, mientras cargaba con el peso de lo que ya había visto y oído. Quería llamar a Robert, mi cuñado, el hermano menor de Michael, el hombre que nos había acompañado en el funeral de Michael y nos había prometido que siempre estaría ahí para nosotros. Pero Robert ya había tomado una decisión cuando se casó con Vanessa hacía 3 años. Había elegido la comodidad en lugar del conflicto. Había elegido la versión de la realidad de su esposa en lugar de la verdad que él conocía sobre lo duro que había trabajado y lo mucho que me había sacrificado. La última vez que hablé con Robert fue en Navidad, cuando me envió una tarjeta de regalo de Target con una nota que decía: para lo que necesiten tu yema, $200. Como si eso compensara de alguna manera la distancia que había creado, las reuniones familiares, a las que ya no nos invitaba, la relación de tío-sobrino que Emma apenas tenía con él. No llamaría a Robert. Ya me había mostrado dónde residía su lealtad. Tomé mis llaves, mi maletín médico y volví a salir a la fría mañana de febrero. No supe qué pasó en la preparatoria Riverside hasta mucho después. Emma no me lo dijo, ni ese día, ni esa semana. Me protegió como me había protegido desde la muerte de Michael, tragándose su dolor para que yo no tuviera que cargar con él, junto con el mío. Pero finalmente lo recompuse a partir de los pequeños detalles que se le escapaban a sus cuidadosas defensas. Madison Whitmore le mostró el correo durante la hora del almuerzo. Emma estaba sentada en su mesa habitual, cerca de las ventanas, comiendo el sándwich que había preparado esa mañana, revisando las tarjetas para un próximo torneo de debate. Madison se acercó con su teléfono ya en la mano, con la pantalla inclinada para que las chicas a su alrededor pudieran verla. ¿Es este tu apartamento, Emma? La voz de Madison tenía ese tono particular. Las adolescentes adineradas dominan la curiosidad temprana, envuelta en preguntas crueles diseñadas para humillar en lugar de informar. Mi mamá dice que tu familia tiene una beca. Es por eso que tú. ¿Mamá es como una criada?, me contó Emma, semanas después, cuando finalmente se derrumbó. Que se había quedado mirando la pantalla del teléfono que mostraba la publicación de Vanessa, que mostraba nuestro edificio de apartamentos y el pie de foto que reducía mi carrera a un chiste. Sintió las miradas de todos en la mesa dirigidas a ella, esperando ver cómo respondía. No dijo nada. Simplemente empacó su almuerzo, recogió sus tarjetas y caminó hacia la biblioteca, donde pasó el resto del tiempo fingiendo estudiar mientras las palabras resonaban en su cabeza. Qué suerte que ya no vivo así. Al final de la jornada escolar, alguien había creado un meme con la foto y el pie de foto de Vanessa, añadiendo su propio comentario. Circuló por el chat grupal de la clase de segundo año. La compañera de debate de Emma, una chica llamada Ashley, amiga suya desde el primer año, le envió un mensaje preguntándole si podía cambiar de pareja para el próximo torneo. Una emergencia familiar. Lo siento mucho. Nada personal. El grupo de laboratorio de química de Emma olvidó añadirla al chat del grupo de proyectos. Al día siguiente, cuando preguntó al respecto, dijeron que lo habían intentado, pero que quizás su número había cambiado. La mentira era evidente, pero nadie se molestó en convencerla.
Ese primer día, llegó a casa con los ojos rojos y hinchados. Pero cuando le pregunté qué le pasaba, dijo que solo estaba cansada. Que luchaba contra un resfriado que quizá necesitaba. Dormir. La creí porque reconocer la verdad significaba reconocer que no podía protegerla de esto. No podía arreglarlo. No podía mejorarlo. Cenamos en nuestra pequeña cocina, espaguetis con salsa de Jerez, ensalada de una bolsa de pan de ajo que había hecho con los extremos de una hogaza que se estaba poniendo dura. Hablamos de sus clases. De si necesitaba zapatos nuevos para el debate. De cualquier cosa excepto de la publicación que había explotado en nuestras vidas. Después de cenar, Emma fue a su habitación a estudiar. Oí el clic de la puerta al cerrarse, oí girar la cerradura. Algo que no solía hacer. Me quedé afuera un momento con ganas de llamar, con ganas de forzar la conversación que ambos necesitábamos. Pero estaba demasiado avergonzado, demasiado sensible, demasiado asustado de que, si intentaba hablar de la publicación de Vanessa, terminaría defendiendo decisiones en las que había dejado de creer. Así que fui a mi habitación, me tumbé en la cama completamente vestido y me quedé mirando al techo hasta que sonó la alarma a las 10 p.m. para mi siguiente turno de noche. No respondí a la publicación de Vanessa, no comenté. No compartí una contranarrativa, no me defendí. ¿Qué iba a decir siquiera? Que tenía 3 trabajos porque el seguro de vida de Michael apenas cubría su funeral. Que la beca de Emma para la Riverside Prep era la única razón por la que tenía la oportunidad de acceder a la educación universitaria que podría romper el ciclo de precariedad financiera en el que había estado atrapado desde su muerte. Que mi apartamento, con su alfombra desgastada y con vista a la cerca de alambre, seguía siendo el lugar más seguro y limpio que podía permitirme en un distrito escolar que no le fallaría a mi hija. Nada de eso importaría a quienes le daban me gusta y compartían la publicación de Vanessa. Querían una historia sencilla. Éxito versus fracaso, motivación versus pereza. Ganadores versus perdedores. La complejidad no cabía en un pie de foto con manos en oración y emojis brillantes. Así que guardé silencio y me puse a trabajar. La señora Brennan necesitaba que le revisaran la presión arterial 2 veces al día y ayuda con su rutina de medicación. El Singer Harris, que se recuperaba de un derrame cerebral, necesitaba ayuda para bañarse y vestirse. La familia Rodríguez me había contratado para cuidar durante la noche a su madre, que tenía Alzheimer avanzado y deambulaba si la dejaban sola. Cada paciente necesitaba mi presencia, concentración, compasión. Sin distracciones por el drama de las redes sociales, ni por traiciones familiares. Me presentaba a cada turno con la misma sonrisa amable de siempre. Controlaba los signos vitales, administraba medicamentos, cambiaba vendajes, ayudaba a la gente a ir al baño. Escuchaba sus historias sobre hijos y nietos y vidas que habían sido plenas antes de que la enfermedad les redujera el mundo. Yo documentaban todo cuidadosamente en sus historiales médicos. Llamaban a sus médicos cuando algo parecía no estar bien, abogaban por un mejor manejo del dolor. Fisioterapia o lo que fuera necesario para mantener la dignidad en cuerpos que les fallaban. Mi supervisora, Linda, notó que algo no iba bien durante nuestras llamadas semanal de control. Suenas cansada, Clea. Más de lo habitual. Solo una semana difícil, dije. Lo cual no mentía. ¿Te estás cuidando? Sé que sueles priorizar a los demás. Prometí que estaba bien, que dormiría más. Que todo sería manejable. Linda había sido enfermera de atención domiciliaria durante 20 años antes de dedicarse a la administración. Sabía lo que significaba realmente manejable en este campo, apenas aguantando, demasiado sobrecargada, pero aún presente porque los pacientes dependían de ti. Por la noche, despierta en las pocas horas entre turnos, repasaba cada decisión financiera que había tomado desde la muerte de Michael. ¿Debería haber aceptado ese trabajo de facturación médica en lugar de seguir en la atención domiciliaria? Habría significado un horario estable, beneficios. Una oficina en lugar de conducir entre las casas de los pacientes. Pero también, habría significado dejar atrás el trabajo que realmente estaba haciendo. Bueno, en el trabajo que parecía continuar el legado de servicio de Michael. Debería haber trasladado a Emma a una escuela pública después del primer año. Ahorrado la ayuda para la matrícula y los costos del uniforme. Pero la tasa de colocación universitaria de Riverside Prep era del 98%. Y el consejero de Emma dijo que tenía una verdadera oportunidad de entrar en universidades de la Ivy League con sus calificaciones y su historial en debates. Debería haber vendido la pequeña póliza de seguro de vida que Michael nos dejó, usarla para pagar nuestras tarjetas de crédito, tal vez tener suficiente para el depósito de seguridad de un apartamento mejor. Pero esa póliza era la única red de seguridad financiera que teníamos. Lo único que nos separaba de un desastre total si mi auto se averiaba o Emma necesitaba atención médica de emergencia. Cada
decisión me llevaba de vuelta a la misma. Verdad, había hecho lo mejor que pude con lo que tenía. Pero la publicación de Vanessa sugería que eso no era suficiente, que la motivación y las decisiones inteligentes podían superar las barreras sistémicas, que mis circunstancias eran, de alguna manera, un fallo moral en lugar de una realidad económica. La vergüenza de casi creerle se arraigaba profundamente, susurrándome que tal vez tenía razón. Al quinto día, después de la publicación de Vanessa, mi teléfono sonó con un número que no reconocí. Código de área de Filadelfia, pero no uno que tuviera guardado. Casi no contesto. Estaba entre pacientes, sentada en mi auto, fuera de un CVS, donde había parado a comprar suministros para mi próxima visita. Me dolían las manos. La constante desinfección y lavado de manos las dejaba secas, con los nudillos agrietados a pesar de la loción que me aplicaba religiosamente. Estaba cansada. De ese cansancio profundo que viene por la falta de sueño y el exceso de carga emocional. Pero algo me hizo deslizar el dedo para responder. ¿Es Clea Peterson? La voz era femenina, mayor, culta, de esa manera que sugería educación y recursos. Sí. Soy Claire. Me llamo Margaret Balch. Llamo porque necesito asistencia médica. Domicilio y su agencia me dio su número como alguien que podría estar disponible. Abrí mi calendario, revisé mi horario. Tenía algo de flexibilidad por las tardes. Probablemente podría atender a otro paciente habitual si el tiempo me lo permitía. ¿Qué tipo de atención necesita? Señora Balch, apoyo posquirúrgico. Me sometí a un procedimiento cosmético hace 3 años. Hace meses. Y sigo teniendo complicaciones. Su voz tembló levemente. Mi médico no me devuelve las llamadas y necesito a alguien que sepa lo que hace para ayudarme con la recuperación. Concertamos una cita para que fuera a evaluar sus necesidades. Vivía en Gladwine, uno de los suburbios más adinerados de la línea principal. La dirección que me dio estaba en un barrio donde las casas empezaban con precios de 7 cifras. Colgué y me quedé un momento en el coche, mirando la anotación que había añadido a mi calendario. Margaret Balch, mañana a las 2 p.m. Complicaciones postoperatorias. Algo en su voz me había llamado la atención. La inestabilidad bajo la serenidad exterior. La vulnerabilidad de alguien que intenta pedir ayuda cuando debería haber sido gratuita. Lo reconocí porque lo había oído en mi propia voz más veces de las que podía contar en los últimos 4 años. A la tarde siguiente, conduje hasta Gladwine con mi maletín médico y pocas expectativas. Los pacientes adinerados a veces tenían dificultades con los auxiliares de atención médica a domicilio. Querían servicio, pero les molestaba necesitarlo. Querían ayuda, pero no podían. Me sentía bastante cómoda contratando a alguien para tareas de cuidado íntimo. Había aprendido a mantener los límites profesionales, a ser cálida sin ser familiar, a brindar una atención excelente, sin esperar amistad ni reconocimiento. La casa de Margaret Balch era victoriana, pintada en tonos crema y verde salvia, con un porche envolvente y jardines que probablemente requerían un paisajista a tiempo completo. Aparqué en la calle. Cogí mi bolso y subí las escaleras. Ella misma abrió la puerta, moviéndose lentamente. Calculé que tendría unos 70 y tantos años, aunque era difícil saberlo con el vendaje parcial que aún llevaba en la cara. Vestía ropa elegante, cara incluso para mi limitada capacidad para juzgar esas cosas, y su casa olía a lavanda y a libros viejos. Señora Balch, soy Clea Peterson. Por favor, pase y llámeme Margaret. Su casa era hermosa, con un aire vivido, que contrastaba marcadamente con lo que imaginaba que sería la mansión de Vanessa. Obras de arte cubrían las paredes, cuadros originales, no grabados. Fotografías en marcos plateados mostraban a hijos y nietos de distintas edades. Los libros rebosaban de estanterías empotradas. Un bebé. Había un piano de cola en un rincón de la sala con la partitura abierta en el atril. Margaret me llevó a su cocina, donde pudimos sentarnos y charlar antes de que hiciera mi evaluación. Soy profesora de arte jubilada, explicó mientras se sentaba con cuidado en una silla. 35 años en el mismo instituto. Mi marido falleció hace 2 años y he estado sola desde entonces. Mis hijos viven fuera del estado, en California y Oregón. Querían que me mudara más cerca, pero este es mi hogar. Lo comprendí al instante. El hogar no siempre se trataba del edificio. Se trataba de los recuerdos, de la conexión con una vida que se sentía auténtica, incluso cuando las circunstancias cambiaban. Cuéntame sobre tu cirugía. Dije con dulzura. El rostro de Margaret se tensó, un destello de dolor cruzó sus facciones que no tenía nada que ver con molestias físicas. Me había hecho un lifting facial, nada extremo. No intentaba volver a parecer de 30. Solo quería sentirme más yo misma. Corregir la flacidez que me hacía evitar los espejos. Tocó el vendaje con cuidado. La operación fue hace 3 meses.
El cirujano dijo que la recuperación tardaría 6 semanas, quizá 8, pero he tenido hinchazón excesiva, hematomas irregulares y ahora creo que podría haber daño en los nervios. El lado izquierdo de mi cara no se mueve del todo bien. Mantuve una expresión neutra, profesional. ¿Has contactado con tu cirujano? Lo he intentado. Su voz se quebró un poco. La he llamado 17 veces, le he dejado mensajes al personal de su oficina. Le he enviado correos electrónicos e incluso he intentado ir a la consulta una vez. Su asistente dijo que me devolvería la llamada, pero nunca lo ha hecho. ¿Quién? ¿Fue tu cirujano? Pregunté, aunque algo en mi pecho ya se preparaba para la respuesta. Margaret me miró a los ojos. Vanessa Peterson. La cocina se inclinó ligeramente. Me agarré al borde de la mesa, obligándome a mantener la compostura. Incluso mientras mi mente daba vueltas. Ya veo, lo conseguí. Déjame examinar la zona quirúrgica y ver a qué nos enfrentamos. Pasé los siguientes 30 minutos realizando una evaluación exhaustiva. La cicatriz era más extensa de lo que debería haber sido para un estiramiento facial estándar. La hinchazón que Margaret describió no era normal en ese momento de la recuperación. Y cuando le pedí que moviera diferentes partes de la cara, sonriera, levantara las cejas y cerrara los ojos con fuerza, la simetría era evidente. El lado izquierdo se rezagaba, lo que indicaba una probable afectación nerviosa. Margaret, dije con cuidado, creo que necesitas ver a otro cirujano plástico para una segunda opinión. Estas complicaciones no deben ignorarse. Me miró, con una mirada que denotaba demasiada comprensión. Yo también lo intenté, pero la oficina de la Dra. Peterson me envió una carta cuando solicité mi historial médico. Su abogado dijo que firme exenciones integrales y que cualquier complicación era culpa mía por no seguir las instrucciones postoperatorias. Se rió con amargura. Seguí todas las instrucciones. Hice todo lo que me dijo. Nos sentamos en su cocina, dos mujeres atrapadas en diferentes versiones de la misma impotencia. Margaret con su daño nervioso y amenazas legales. Yo con la ansiedad de mi hija y la humillación pública. Te ayudaré, dije en voz baja. Permíteme volver 3 veces por semana para ver cómo va tu recuperación, atender cualquier necesidad de cuidado de la herida y documentar todo cuidadosamente. Y Margaret, si aún tienes esos historiales médicos, la carta del abogado, cualquier comunicación de la oficina del Dr. Peterson, guárdalos en un lugar seguro. Ella sintió lentamente. No eres la primera persona que me dice eso. De hecho, solicité mi historial médico completo antes de asustarme demasiado. Lo enviaron, pero creo que incluyeron algunas cosas que no querían. Mi pulso se aceleró. ¿Qué tipo de cosas? Margaret se levantó con cuidado. Caminó hacia un aparador en su comedor y regresó con un grueso sobre Manila. Míralo tú misma. No abrí el sobre en casa de Margaret. Algo me decía que necesitaba privacidad para lo que fuera que había dentro. Necesitaba tiempo para procesar sin que ella viera mis reacciones. ¿Puedo llevarme esto a casa esta noche? Pregunté. Revísalo cuidadosamente. Tal vez fotografiar cualquier cosa que parezca importante. Margaret asintió. Confío en ti. Cleat, puedo distinguir entre alguien a quien realmente le importa y alguien que solo hace las cosas por inercia. ¿Te importa? Conduje a casa con el sobre. En mi asiento del pasajero, hiperconsciente del todo el viaje. Emma estaba en el entrenamiento de debate y no llegaría a casa hasta después de las 6. Estuve 2 horas sola en el apartamento. Preparé café de verdad, no el instantáneo que solía pedir, y extendí el contenido del sobre nuestra pequeña mesa de comedor. Informes quirúrgicos estándar, formularios de consentimiento, instrucciones preoperatorias, pautas de cuidados postoperatorios, todo lo que esperarías en un expediente médico, pero luego, enterradas en medio de la pila. Páginas que claramente no deberían haber estado allí. Comunicaciones internas de la oficina. Correos electrónicos entre Vanessa y su asistente médico marcados como solo para personal. No archivar. Los leí con creciente horror. La señora Walsh volvió a llamar por la hinchazón. ¿Qué debería decirle? Lo mismo de antes. Es normal, dale más tiempo. Si sigue llamando, dile que tendremos que empezar a cobrar por la consulta. Otro intercambio. Fechado 6 semanas después de la cirugía de Margaret. Solicita una cita de seguimiento. Dice que el lado izquierdo de su cara no se mueve bien. Los problemas nerviosos suelen resolverse solos. Dile que se masajee la zona y tome ibuprofeno. No es necesario pedir cita. Fotografié cada página con manos temblorosas y las guardé en una carpeta protegida con contraseña en mi teléfono. Pero la evidencia más contundente estaba casi al final de la pila. Fotografías preoperatorias que claramente habían sido alteradas digitalmente. Podía apreciarlo con la iluminación inconsistente.
el sutil desenfoque alrededor de las áreas de preocupación que Margaret quería abordar. Las alteraciones hicieron que sus preocupaciones originales parecieran menos graves, lo que justificaría un procedimiento menos extenso y menos costoso de lo que Margaret realmente necesitaba. Alguien en la oficina de Vanessa había manipulado fotografías médicas para facturar de menos al seguro y cobrarle de más a la paciente. Y entonces encontré algo que me dejó sin aliento. Un correo electrónico de Robert Peterson, el hermano de Michael, mi cuñado, a Margaret Walsh, fechado 4 meses antes de su cirugía. Margaret, he oído que estabas considerando un rejuvenecimiento facial. Quiero recomendarte personalmente a mi cuñada, la Dra. Vanessa Chin Peterson. Es una de las cirujanas estéticas más hábiles del área de Filadelfia y te atenderá de maravilla. Recomendada por familiares. Dile a su oficina que te envié yo y te dará un trato VIP. Robert había recomendado a Margaret directamente a Vanessa. Había avalado sus habilidades, su atención, su confiabilidad. Y ahora Margaret estaba sentada en su hermosa casa victoriana con daño nervioso y sin rendir cuentas. Yo estaba sentada en mi mesa de comedor rodeada de evidencia de negligencia médica y fraude deliberado y finalmente entendí algo crucial. El éxito de Vanessa no se basó en la excelencia, se construyó sobre los cimientos de pacientes perjudicados, que habían estado demasiado asustados, demasiado agotados o demasiado intimidados para defenderse. Mi teléfono vibró. Emma enviando un mensaje desde la consulta. Llegando tarde, mamá. Probablemente llegue a casa a las 7. Lo siento, le respondí. No hay problema. Cariño, tómate tu tiempo. Entonces hice algo que no había hecho desde que la publicación de Vanessa se volvió viral hace 5 días. Abrí Facebook. La publicación seguía allí, aún acumulando me gusta y comentarios. 389 me gusta ahora. 67 comentarios, la mayoría de ellos positivos, apoyando la honestidad e inspiración de Vanessa. Pero noté algo que no había notado antes. Entre los elogios, había algunos comentarios que habían sido borrados, visibles solo como espacios en blanco en la conversación. Alguien hacía referencia al comentario número 34. Pero ese comentario ya no existía. Alguien respondía a una inquietud que había sido borrada del registro visible. Vanessa estaba organizando su narrativa, borrando todo lo que contradijera la imagen que quería proyectar. Cerré Facebook y abrí un nuevo documento en mi portátil. Empecé a escribir todo lo que sabía, todo lo que Margaret había compartido. Cada detalle de los historiales médicos que había fotografiado. Aún no sabía qué haría con esta información, pero sabía que no podía ignorarla. Durante la semana siguiente, caí en una rutina que me dejó aún más agotada de lo habitual. De día, atendía a mis pacientes habituales e incluía a Margaret en mi agenda. 3 visitas por semana. Documentando cuidadosamente su recuperación, anotando cada asimetría y complicación. De noche, después de que Emma se acostara, investigaba. Empecé con la presencia en línea de Vanessa. La página web de su consultorio mostraba testimonios entusiastas, fotos del antes y el después, y credenciales de prestigiosas instituciones médicas. Su Instagram tenía 45,000 seguidores y presentaba un feed cuidadosamente seleccionado. Resultados quirúrgicos, citas motivacionales, fotos de congresos médicos, vistazos a su lujoso estilo de vida. Pero al investigar más a fondo, encontré grietas en la fachada. Sus reseñas de Google mostraban un patrón inusual, grupos de calificaciones de 5 estrellas, seguidas de repentinas reseñas de 1 estrella, a las que la clínica había respondido con un lenguaje casi idéntico. Lamentamos que esté decepcionada con sus resultados. Como se comentó durante su consulta, todos los procedimientos quirúrgicos conllevan riesgos, los cuales reconoció en sus formularios de consentimiento firmados. Encontré un grupo cerrado de Facebook llamado Cosmetic Support Philadelphia con 247 miembros. La descripción decía que era un espacio para compartir experiencias y apoyarse mutuamente durante la recuperación. Creé un nuevo perfil con un nombre vago, una foto genérica, sin información de identificación, y solicité unirme. La aprobación llegó en 1 hora. Pasé las 3 noches siguientes leyendo meses de publicaciones, buscando menciones del nombre de Vanessa. Encontré 8 hilos separados que hablaban de complicaciones de los procedimientos del Dr. Chin Peterson. Una mujer escribió: operó a mi madre el año pasado. Tenía 68 años. Quería un lifting facial para su 50º aniversario de bodas. Al principio, los resultados fueron buenos, pero luego sufrió daño nervioso permanente. No puede cerrar bien el ojo izquierdo y tiene que usar gotas constantemente. Cuando intentamos hablarlo con la DRA-DP, su consultorio envió una carta legal amenazando con demandarnos por difamación. Afirmaron que la edad de mi madre la hacía de alto riesgo. Pero eso nunca se mencionó antes de la cirugía.
Otra publicación de alguien anónimo. Me presionó para que me hiciera procedimientos adicionales mientras estaba en la sala preoperatoria, ya sedada y aturdida. Me desperté con un trabajo hecho al que nunca di mi consentimiento. Rellenos de labios y botox que dije específicamente que no quería durante mi consulta. La factura fue de $12,000 más de lo cotizado. Originalmente, cuando me quejé, dijo que debía haber aceptado estando nerviosa y olvidada. Pero lo recuerdo. Dije que no. Una tercera persona compartió que las fotos de lentes que tomó durante mi consulta no coincidían con las de mi expediente médico. Solicité copias y noté que la iluminación era diferente. Mis rasgos. Parecía más exagerado en las fotos oficiales que lo que me mostró en su consultorio. Creo que manipula las imágenes para empeorar el estado anterior para que el posterior luzca más impresionante. Creé un documento catalogando cuidadosamente cada caso que encontré. Sara M., 52 años. Lifting facial con dolor crónico y cicatrices. Diana R., 61 años, rinoplastia por problemas respiratorios. Usuario anónimo, 45 años, aumento de senos con discrepancia de tamaño. Patricia Ellis, madre, 68 años, daño nervioso por lifting facial. Jennifer T., 38 años, procedimientos no autorizados durante la cirugía. Usuario anónimo, 54 años, manipuló fotografías preoperatorias. Margaret Balch, 73 años. Daño nervioso y abandono médico. Lucia H., 49 años, cicatrización croide, infección. 8 mujeres, 8 patrones similares, venta de productos adicionales, complicaciones, abandono postoperatorio, intimidación legal. Pero entonces encontré algo que hizo que todo encajara. Un artículo de noticias sobre efectivo de hace 2 años, eliminado del sitio web público de la Junta Médica, pero aún accesible a través de los archivos de Internet. Junta Médica Estatal. Investiga a un cirujano estético del centro de la ciudad por realizar procedimientos fuera de su formación especializada. El artículo era breve y vago en sus detalles para proteger la privacidad del paciente. Pero mencionaba a la Dra. Vanessa Chin Peterson como objeto de la investigación, y señalaba que la investigación se había desestimado por falta de pruebas para proceder con medidas disciplinarias. Investigué más a fondo, recurriendo a mi limitado conocimiento de búsquedas de registros públicos. Encontré el número de expediente y solicité documentación a la Junta Médica Estatal. Mientras esperaba la respuesta, llamé al bufete de abogados que figuraba en la carta de cese de Margaret. La recepcionista respondió, Morrison & Associates. ¿Cómo puedo dirigir su llamada? Llamo por una carta legal que su firma envió en nombre de la Dra. Vanessa Chin Peterson. Dije con voz profesional. ¿Puede decirme si ha enviado cartas similares a otros pacientes de la Dra. Peterson? Larga pausa. Lo siento, no puedo hablar de asuntos de clientes. Si tiene alguna inquietud legal, deberá hablar con un abogado sobre representación. Lo entiendo. Gracias. Pero la pausa me había dicho lo que necesitaba saber. No era la primera vez que la consulta de Vanessa recurría a amenazas legales para silenciar a los pacientes. Estaba sentado frente a mi portátil bajo el resplandor azul de la pantalla. Emma dormía al final del pasillo, con mi café frío hacía rato. Las pruebas que se extendían ante mí contaban una historia clara. Todo el éxito profesional de Vanessa se basaba en tomar atajos, presionar a pacientes vulnerables e intimidar a cualquiera que intentara responsabilizarla. Y Robert lo había permitido, le había derivado pacientes, había testificado a su favor durante la investigación de la Junta Médica. Había priorizado la lealtad profesional sobre la seguridad del paciente. Mi teléfono vibró con una notificación, por correo electrónico. La Junta Médica Estatal respondía a mi solicitud de historiales. El archivo estaba adjunto, con muchos textos censurados, pero aún así era revelador. 2 años antes, una paciente presentó una queja formal alegando que Vanessa le realizó un complejo procedimiento de reconstrucción facial para el que no estaba específicamente capacitada, lo que resultó en complicaciones que requirieron cirugía correctiva realizada por otro especialista. La investigación incluyó declaraciones de testigos, revisiones de peritos médicos y pruebas documentales. Y luego se detuvo abruptamente. La denunciante retiró su queja. Las notas del investigador, visibles en fragmentos alrededor de las redacciones, sugerían que la paciente reportaba agotamiento por el proceso legal. El Consejo de la Defensa había incurrido en una extensa práctica de mociones que la demandante no podía sostener financieramente. Los abogados de Vanessa la habían sepultado en papeleo hasta que se rindió la última anotación en el expediente. El testigo de carácter Dr. Robert Peterson proporcionó una declaración que afirmaba la competencia quirúrgica y la integridad profesional de la defensa. Cerré mi portátil y me senté en la oscuridad de mi apartamento, escuchando el sonido del tráfico en la calle.
El lejano sonido de una sirena que me hizo pensar en Michael. Mi esposo había muerto corriendo hacia un edificio en llamas para salvar a desconocidos. Esa fue la decisión que tomó. El servicio por encima de la seguridad, los demás por encima de sí misma. Y yo estaba sentada allí con pruebas que podrían proteger a futuras pacientes de cualquier daño, que podrían dar voz a mujeres que habían sido intimidadas y obligadas a guardar silencio, que podrían desafiar la narrativa de que el éxito y la integridad eran lo mismo, pero estaba aterrorizada. Aterrorizada de los abogados de Vanessa, de la exposición pública, de perder la poca estabilidad que Emma y yo habíamos construido. Entonces pensé en mi hija, cargando con la vergüenza de la publicación de Vanessa por los pasillos de la escuela todos los días, aprendiendo que la crueldad se recompensa y que el silencio es supervivencia. ¿Qué le estaba enseñando al no hacer nada? No le conté a Emma lo que descubrí. No quería añadir ese peso a todo lo demás que ya cargaba, pero Emma cargaba más de lo que yo creía. Y estaba a punto de tomar una decisión que lo cambiaría. Toda la Asamblea de Mujeres en Medicina en la preparatoria Riverside se anunció 2 semanas después de la publicación de Vanessa. Emma llegó a casa con el folleto, brillante, de diseño profesional, con una foto de Vanessa con su bata blanca. Con aspecto seguro y realizado, la invitaron a hablar, dijo Emma en voz baja. Entregándome el folleto, la señora Henderson lo organizó. Su hija, Madison, está en mi clase. La madre de Madison Whitmore, la mujer cuya hija le había mostrado a Emma la publicación durante el almuerzo ese primer día. Me quedé mirando el folleto. ¿Cuándo es? El próximo viernes. La asistencia es obligatoria para todos. Los estudiantes. No tienes que ir. Dije de inmediato. Te escribiré una excusa. Di que tienes una cita médica. Mamá. La voz de Emma era firme. Me voy. Emma. Te humilló. Nos humilló a las dos. No deberías tener que sentarte ahí y ver cómo todos la tratan como una especie de heroína. Mi hija me miró con ojos que habían visto demasiado. Envejeció demasiado rápido. Exactamente, estaré allí, el día de la asamblea. Hice mis rondas matutinas de pacientes con un nivel bajo de ansiedad. No dejaba de mirar mi teléfono, esperando un mensaje de Emma, temerosa de lo que pudiera pasar cuando tuviera que sentarse en ese auditorio y ver a Vanessa presentada como una inspiración. A las 2:30 p.m. Mi teléfono explotó con notificaciones. Esta vez no eran de Facebook, mensajes de texto de números que no reconocía, enlaces a publicaciones de Twitter e historias de Instagram. Me detuve de camino a mi siguiente paciente y abrí el primer enlace con manos temblorosas. Alguien había grabado un video de la asamblea. La grabación era inestable, tomada desde el teléfono de un estudiante, pero el audio era lo suficientemente claro. Vanessa estaba de pie en el escenario, con un blazer ajustado y tacones de diseñador, hablando por un micrófono sobre superar obstáculos y negarse a ser víctima de las circunstancias. Detrás de ella, una presentación de PowerPoint mostraba fotos de su carrera, su graduación de medicina, el quirófano, fotos de pacientes antes y después. Su oficina con esos ventanales que llegaban del suelo al techo. La cámara enfocó al público. Cientos de estudiantes uniformados, algunos atentos, otros con sus teléfonos. Luego, enfocó a Emma, sentada a 3 filas del frente, con el rostro cuidadosamente neutral. Vanessa terminó su discurso preparado entre un cortés aplauso. El director se adelantó para moderar la sesión de preguntas y respuestas. Tenemos tiempo para algunas preguntas, dijo. Por favor, manténganlas respetuosas y relevantes para la trayectoria profesional del Dr. Jim Peterson. Varias manos se levantaron. Los estudiantes preguntaron sobre la facultad de medicina, sobre la elección de una especialidad, sobre el equilibrio entre la vida laboral y personal. Vanessa respondió a cada pregunta con una soltura demostrada, sus respuestas citables y inspiradoras. Entonces Emma levantó la mano. El director asintió hacia ella. Sí, la joven de la tercera fila. Emma se puso de pie. La cámara enfocó su rostro, parecía aterrorizada y decidida a partes iguales. Dr. Peterson. Hablan mucho de integridad en medicina y de tomar decisiones éticas. Su voz tembló, pero se mantuvo firme. ¿Qué les dice a los pacientes que experimentan complicaciones por sus procedimientos y no logran que les devuelva las llamadas? El auditorio se quedó en silencio. La sonrisa de Vanessa se congeló en su rostro, convirtiéndose en algo rígido y antinatural. Esa es una pregunta inapropiada e hipotética de alguien que claramente no entiende la práctica médica. No es hipotética, continuó Emma. La cámara mostró a los estudiantes girando en sus asientos, sacando sus teléfonos. Mi madre es auxiliar de enfermería certificada CNA y atiende a uno de sus pacientes, una mujer de 73 años que sufre complicaciones, que usted no aborda. Mi madre ve atención médica real todos los días.
Trabaja en 3 empleos para mantenernos después de que mi padre falleciera, sirviendo a esta comunidad como bombero. Publicó sobre ella en línea hace 2 semanas, llamando a su vida un fracaso, etiquetando su apartamento para que todos lo vieran. Pero mi madre está ahí para las personas cuando son más vulnerables. No las abandona cuando las cosas se ponen difíciles. Una maestra se acercó a Emma intentando intervenir, pero mi hija no había terminado. Hablas de opciones, de disciplina y de decisiones inteligentes. Mi madre eligió ayudar a la gente incluso cuando no se paga bien, incluso cuando gente como tú la menosprecia por ello. Prefirió la integridad a la imagen. ¿Qué lección haces cuando ignoras el sufrimiento que causaste? Cuando usas abogados para silenciar a los pacientes en lugar de abordar realmente sus complicaciones. La cara de Vanessa palideció. Abrió la boca, la cerró. Miró al director como si esperara que la rescatara. Eso es. Esto es inapropiado. No seré objeto de acusaciones infundadas por un estudiante que, no es infundado, dijo Emma. Puedo nombrar al paciente. Puedo proporcionar documentación. Mi pregunta es simple, ¿crees en el juramento médico que hiciste o solo en el estilo de vida que proporciona? Vanessa agarró sus pertenencias y salió del escenario. El auditorio estalló en cólera. Algunos estudiantes jadearon, otros grabaron y publicaron de inmediato. El director pidió orden, pero el daño ya estaba hecho. El video terminó. Estaba sentada en mi coche, con las manos tapándome la boca y las lágrimas rodando por mi rostro. Mi hija cuidadosa, mesurada y ansiosa, acababa de confrontar públicamente a la mujer que nos había humillado a ambas. Se había plantado frente a toda la escuela y le había dicho la verdad al poder, sabiendo las consecuencias que enfrentaría. La llamé de inmediato. No respondió. Le escribí, Emma, te quiero mucho. ¿Estás bien? Por favor, dime que estás bien. Aparecieron 3 puntos, desaparecieron, volvieron a aparecer. Por fin. Estoy bien, mamá. En la oficina del director. Te están llamando. La escuela llamó 10 minutos después. Escuché al director explicar que Emma había sido irrespetuosa y había hecho graves acusaciones y que se enfrentaría a medidas disciplinarias. Posible suspensión a la espera de una revisión del incidente. Dijo la verdad, dije en voz baja. Todo lo que dijo era cierto. Si la Draghin Peterson quiere negarlo, puede hacerlo. Pero mi hija tiene derecho a hablar. Señora Peterson, entiendo que esté muy emocionada, pero vio cómo su escuela invitaba a la mujer que humilló públicamente a su familia a ser honrada como modelo a seguir. Escuchó un discurso sobre la integridad de alguien que abandona a sus pacientes, y cuando tuvo la oportunidad de hacer una pregunta, hizo una legítima. Si eso es motivo de castigo, entonces sus prioridades están muy claras. Colgué antes de que pudiera responder, para cuando recogía a Emma de la escuela. El video ya se había extendido más allá de Riverside Prep. Cuentas locales de Twitter de Filadelfia lo habían compartido. Los foros de padres lo estaban debatiendo. Alguien lo había enviado a una cadena de noticias local. Emma se subió al auto en silencio. Salí del estacionamiento, conduje 2 cuadras y luego me detuve. ¿Estás en problemas?, pregunté. Probablemente. Están revisando el incidente. Ella puso comillas en el aire alrededor de la frase. La señora Henderson quiere que me expulsen, dice que difamé al doctor Peterson. Emma, no me arrepiento. Mamá. Se giró hacia mí y sus ojos reflejaban algo que no había visto en semanas. Certeza. Te he estado viendo cargar con todo esto sola, fingiendo que estás bien cuando sé que no es así. He estado viendo a los niños del colegio burlarse de ti y de nosotros porque la tía Vanessa decidió convertir nuestras vidas en su inspiración. No podía quedarme sentada y dejar que la trataran como una heroína cuando sé lo que realmente es. Me acerqué y abracé a mi hija por encima de la consola central, abrazándola mientras lloraba por primera vez desde que la publicación se hizo viral. Estoy tan orgullosa de ti. Susurré, tan increíblemente orgullosa. Tenía tanto miedo, mamá. Me temblaba la voz todo el tiempo. Lo sé, cariño, pero lo hiciste de todos modos. Eso es la valentía. Nos sentamos en mi coche aparcado durante 10 minutos, abrazadas, reconociendo por fin el dolor que ambas habíamos estado soportando solas. Al llegar a casa, preparé chocolate caliente, del de verdad. Con leche y cacao en polvo, no de los instantáneos. Nos sentamos en el sofá desgastado de nuestro modesto apartamento, el lugar que Vanessa había fotografiado como prueba de nuestro fracaso. Y le conté a Emma todo sobre Margaret y su daño nervioso, sobre el historial médico con fotos alteradas digitalmente, sobre el grupo de Facebook lleno de mujeres con historias similares, sobre la investigación previa de la junta médica que había quedado enterrada, sobre el papel de Robert derivando pacientes y dando falsos testimonios. Emma escuchó mientras el chocolate caliente se le enfriaba en las manos. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó finalmente. Todavía no lo sé, pero creo que dejamos de callar.
Mi teléfono vibró. Un correo electrónico de una dirección que no reconocí. El asunto decía, no me conoces. Pero tenemos que hablar del Dr. Chimpetesan. Lo abrí. Me llamo Patricia Dendris. Soy abogado especializado en negligencia médica en Filadelfia. Llevo 18 meses siguiendo al Dr. Chimpetesan. Represento a 3 clientes con casos similares. Pero nos ha costado establecer un patrón porque las víctimas tienen miedo de denunciar. La valentía de su hija en esa asamblea. El video está por todas partes. Me hizo darme cuenta de que podría haber más pruebas de las que creía. Si tiene información sobre otros pacientes, documentación o cualquier cosa que pueda ayudar a que estos casos se escuchen, me gustaría hablar con usted. Sin obligaciones ni presiones, pero estos casos merecen justicia. Estas mujeres merecen que se les crea. Por favor, considere contactarme. Dejó un número de teléfono y la dirección de su oficina. Le enseñé el correo electrónico a Emma. Lo leyó 2 veces y luego me miró. Mamá, tienes que llamarla. No es tan sencillo. Vanessa tiene abogados caros. Robert podría perder su licencia médica si se descubre su implicación. Podría haber represalias. Ya hay represalias. Interrumpió Emma. Ya publicó sobre nosotros. Ya me hizo la vida imposible en la escuela. ¿Qué más puede hacer? ¿Qué hace? Pensé en Margaret llorando en su cocina, creyendo que las complicaciones eran de alguna manera culpa suya. Pensé en las 8 mujeres del grupo de Facebook que cargaban con una vergüenza que no les pertenecía. Pensé en Michael, que nunca dudó cuando alguien necesitaba ayuda, que corría hacia el peligro porque eso era lo que significaba servir. Cogí el teléfono y marqué el número de Patricia Hendrick. Contestó al segundo timbre. Soy Patricia, señorita Hendricks. Me llamo Clea Peterson. Recibí su correo electrónico sobre el Dr. Chimpetesan y creo que tengo información que necesita ver. Patricia Hendricks me recibió en una cafetería del centro de la ciudad. A la mañana siguiente, tenía poco más de 50 años. El pelo canoso corto y vestía un traje que sugería éxito pero no ostentación. Nos sentamos en un rincón del fondo donde no oyeran nuestra conversación. Había traído copias de todo el historial médico de Margaret con las fotos alteradas, las comunicaciones internas de la oficina. Había fotografiado la documentación de la investigación de la junta médica. Mi propio catálogo de los 8 casos que encontré en el grupo de apoyo. Patricia extendió los papeles sobre la mesa, leyéndolos con atención, tomando notas ocasionalmente en un blog. Su expresión se mantuvo neutral, profesional. Pero vi que se le tensaba la mandíbula al llegar a los correos electrónicos que mostraban que Vanessa evitaba deliberadamente las llamadas de Margaret. Esto es sustancial, dijo finalmente. Más que sustancial. Es evidencia de negligencia sistemática y posible fraude. Las fotografías alteradas por sí solas podrían justificar cargos penales, no solo demandas civiles. Atiendo a Margaret Balch 3 veces por semana. Le expliqué. Me confió estos registros porque no sabía qué más hacer. La carta de cese y desistimiento de los abogados de Vanessa la aterrorizó. Tiene 73 años, es viuda y vive sola. No tiene los recursos ni la energía para luchar. No tendrá que luchar sola. Patricia dijo, ya represento a otros 3 pacientes con historias similares. Complicaciones. Abandono e intimidación legal. Con la documentación de Margaret y su investigación conectando a más víctimas, tenemos un patrón. La junta médica tendrá que reabrir su investigación y esta vez no podrán ignorarla. Tu cuñado está implicado. Dije en voz baja. Robert Peterson. Él refirió a Margaret a Vanessa. Testificó a favor de Vanessa durante la primera investigación. Es cirujano ortopédico. Respetado en la comunidad médica. Esto podría destruir su carrera. Patricia me miró a los ojos. Tu cuñado decidió avalar a un cirujano que debería haber sabido que estaba tomando atajos. Decidió testificar falsamente, para protegerla cuando los pacientes estaban siendo perjudicados. Esas fueron sus decisiones, señora Peterson. No las tuyas, asentí lentamente. Lo sé, eso lo que es el hermano de mi difunto esposo. La única conexión familiar que Emma tiene con su padre. Y ladra. Chimpetesan es tu cuñada, ¿verdad? Publicó sobre ti públicamente, expuso tu situación financiera, provocó que tu hija sufriera acoso escolar. Si Patricia se inclinó hacia adelante. La lealtad familiar es importante, pero no cuando facilita el daño. No cuando protege a las personas que, abusar del poder y lastimar a pacientes vulnerables. No estás traicionando a tu familia al decir la verdad, estás protegiendo a personas que no pueden protegerse a sí mismas. Durante la semana siguiente, Patricia actuó con rapidez. Contactó a Margaret. Le explicó la solidez del caso y se ofreció a representarla pro bono como parte de una demanda más amplia por patrones de práctica. Margaret aceptó de inmediato, con un alivio evidente en cada palabra.
Patricia contactó a las 3 pacientes que ya representaba. Compartió las nuevas pruebas y estableció conexiones entre los casos. Contactó a mujeres del grupo de apoyo de Facebook, ofreció consultas y recopiló documentación. En 10 días, tenía 7 pacientes dispuestas a denunciar públicamente, 7 mujeres con historias de complicaciones, abandono e intimidación. 7 registros médicos que mostraban patrones similares de negligencia. Presentó quejas ante la Junta Médica del Estado de Pensilvania. Esta vez con documentación exhaustiva que no podía ignorarse ni ocultarse. Notificó a la Comisión Estatal de Seguros sobre las prácticas de facturación fraudulenta sugeridas por las fotografías alteradas. Contactó con la Fiscalía de Distrito sobre posibles cargos penales relacionados con fraude médico, y hizo una cosa más. Llamó a periodistas de investigación locales y les sugirió que investigaran sobre patrones de daño a pacientes en una importante clínica de cirugía estética, Channel 6 News. Publicó la primera noticia 3 semanas después del discurso de Emma en la asamblea. La reportera se encontraba frente a la clínica de Vanessa en Center City, leyendo un teleprompter. Una investigación de esta estación ha descubierto acusaciones de negligencia médica y abandono de pacientes contra la Dra. Vanessa Chin Peterson, cirujana estética cuya clínica ha sido objeto de múltiples quejas. Hemos hablado con 7 pacientes que describen experiencias similares, complicaciones tras la cirugía. Imposibilidad de contactar a la doctora Peterson para recibir atención de seguimiento y amenazas legales cuando intentaron exigir responsabilidades. La noticia incluyó entrevistas con 3 clientes de Patricia. Sus rostros estaban pixelados para mayor privacidad. Sus voces estaban alteradas. Pero sus palabras eran claras y contundentes. Me presionó para que me sometiera a procedimientos que no quería y luego me abandonó cuando surgieron complicaciones. La persona que aparece en las fotos de antes que me mostró no coincide con la que aparece en mi expediente médico. Creo que manipuló las imágenes para que mis preocupaciones parecieran más graves de lo que eran. Cuando intenté presentar una queja, su abogado envió una carta amenazándome con demandarme. Soy una maestra jubilada que vive con un ingreso fijo. No podía permitirme pelear. La noticia se hizo viral esa noche. El Instagram de Vanessa se había inundado de comentarios exigiendo responsabilidades. Las líneas telefónicas de su consultorio estaban saturadas de periodistas solicitando declaraciones. La Junta Médica Estatal emitió un comunicado de prensa anunciando una investigación formal. Vi la cobertura desde mi apartamento, con Emma a mi lado en el sofá, ambas procesando la magnitud de lo que se había puesto en marcha. ¿Crees que realmente enfrentará consecuencias?, preguntó Emma en voz baja. Creo que tendrá que responder a preguntas que ha estado evitando durante mucho tiempo, dije. Si eso se traduce en consecuencias reales, suspensión, licencia, revocación, cargos criminales. No lo sé, pero al menos las mujeres a las que lastimó finalmente están siendo escuchadas. Mi teléfono sonó. El nombre de Roberta en la pantalla. No había hablado con él desde la publicación original de Vanessa. Una parte de mí quería ignorar la llamada. Que enfrentara las consecuencias de sus decisiones sin explicaciones ni consuelo por mí. Pero respondí, clare. Su voz sonaba destrozada. Simplemente, vi las noticias. ¿Es esto? Le proporcioné pruebas de la negligencia de Vanessa a un abogado especializado en negligencia médica. Sí. Lo hice. Silencio al otro lado. Entonces destruiste mi carrera. La Junta Médica está revisando mi testimonio de la investigación anterior. Están cuestionando cada referencia que hice a su consultorio. Mi propio seguro de negligencia médica está siendo auditado. Destruiste tu propia carrera cuando mentiste para protegerla. Dije con voz firme, cuando derivaste pacientes a un cirujano, que sabías que estaba tomando atajos. Cuando elegiste la lealtad a Vanessa por encima de la responsabilidad con los pacientes. Es mi esposa, Clea. ¿Qué se suponía que debía hacer? Ser el tipo de médico en el que Michael habría confiado, dije en voz baja. Ser el tipo de hombre que tu hermano realmente era. Pero elegiste diferente. Y ahora enfrentas las consecuencias naturales de esas decisiones. Otro largo silencio. Lamento lo de la publicación sobre abandonarte después de que Michael muriera. Sé que eso no arregla nada, pero lo siento. Sé que lo sientes. Pero lo siento no ayuda a Margaret Balch con su daño nervioso. No ayuda a los demás pacientes a los que Vanessa hizo daño. Y no cambia el hecho de que la consentiste durante años. ¿Qué quieres de mí, Claire? Pensé en eso. ¿Qué quería de Robert? El castigo me parecía vacío. La venganza me parecía vacía. Lo que realmente quería era que se convirtiera en alguien diferente. Alguien que priorizara la integridad sobre la comodidad. La paciencia sobre el prestigio. Quiero que cooperes plenamente con la investigación de la Junta Médica. Dije, por último.
Brinda un testimonio honesto sobre lo que sabías y cuándo lo supiste. Ayuda a construir el caso contra Vanessa si eso significa proteger a futuros pacientes. Y quiero que establezcas ese fondo que mencionaste, el que está a nombre de Michael para las familias de los socorristas. Hazlo real, hazlo sustancial y ayuda de verdad a las personas que están pasando por lo mismo que nosotros. Puedo hacerlo, dijo Robert en voz baja, lo haré. Entonces, tal vez, con el tiempo, Emma y yo podamos volver a tener una relación contigo, pero empieza por elegir de forma diferente a cómo lo has hecho hasta ahora. Colgué antes de que pudiera responder. Emma me miró y dijo algo así como, oh, eso fue realmente intenso, mamá. Tu padre lo habría llevado mejor. Dije, siempre se le daban mejor las conversaciones difíciles. No sé. Dijo Emma en voz baja. Creo que estaría muy orgulloso de cómo lo manejaste. La junta médica suspendió la licencia de Vanessa 4 meses después de reabrirse la investigación. La suspensión estaba pendiente de una audiencia disciplinaria completa programada para principios del año que viene. Pero el mensaje era claro, no ejercería la medicina mientras continuara la investigación. Su consultorio cerró. Su seguro de mala praxis le retiró la cobertura. Se presentaron 7 demandas civiles y se esperaban más. La fiscalía abrió una investigación penal sobre las prácticas de facturación fraudulentas. El Instagram de Vanessa desapareció. La publicación sobre ser bendecida y tomar decisiones inteligentes, la que me había etiquetado en mi apartamento, seguía ahí. Pero la sección de comentarios se había convertido en un espacio para que antiguos pacientes compartieran sus historias. Nunca pedí que le eliminaran. Fue un testimonio mejor que cualquier cosa que yo pudiera haber escrito. Robert cooperó con la investigación. Su testimonio, combinado con las comunicaciones internas que proporcionó desde el consultorio de Vanessa, ayudó a establecer el patrón de negligencia e intimidación. Su propia licencia médica fue puesta en revisión y se ausentó voluntariamente de su práctica. Pero también hizo algo más. Estableció el fondo conmemorativo Michael Peterson con una contribución inicial de $500,000. Proporcionó asistencia financiera a las familias de los socorristas fallecidos en acto de servicio, ayudándolos con gastos como el pago de la hipoteca, la matrícula universitaria y las facturas médicas. Me pidió que formara parte de la junta. Acepté. Emma terminó su segundo año en la preparatoria Riverside. Algunos estudiantes se disculparon por el trato recibido después de que la publicación se hiciera viral. Otros nunca lo reconocieron. Pero Emma creó un grupo de apoyo para estudiantes becados. Un espacio donde los jóvenes que no tenían casas de vacaciones ni bolsos de diseñador podían hablar con sinceridad sobre los desafíos de asistir a una universidad construida para la riqueza. El grupo creció a 30 miembros a finales de año. Emma organizó recaudaciones de fondos para útiles escolares. Creó una biblioteca de préstamo de libros de texto y abogó por que la administración fuera más consciente de la diversidad económica en su programación. Fue aceptada en el programa de premedicina de verano de la Universidad de Temple con una beca completa. En cuanto a mí, seguí trabajando como auxiliar de salud a domicilio, seguía conduciendo mi Honda Civic 2009 a domicilio, seguía llevando mi maletín médico, seguía atendiendo a personas en sus momentos más vulnerables, pero también empecé a hacer algo más. La Asociación de Trabajadores de la Salud Domiciliaria de Pensilvania me invitó a hablar en su conferencia anual de capacitación. Querían que hablara sobre la defensa del paciente, sobre cómo reconocer las señales de negligencia médica, sobre cómo entender que los auxiliares de salud a domicilio ven cosas que los médicos pasan por alto. Estaba aterrorizada. Hablar en público nunca había sido mi fuerte. No tenía la formación de Vanessa, no era refinada ni profesional como se esperaba de los conferenciantes. Pero aún así, me presenté, de pie en ese podio, mirando a 200 auxiliares de salud a domicilio. En su mayoría mujeres, con múltiples empleos casi invisibles para el mundo médico, encontré palabras que no sabía que tenía. ¿Ves lo que los médicos no ven? Comencé, con la voz ligeramente temblorosa, pero cada vez más fuerte. Estás en casa de los pacientes cuando son más vulnerables. Notas las complicaciones, el miedo, la confusión. Ves los frascos de medicamentos que no coinciden con las recetas. Las heridas que no cicatrizan. Bien, el dolor que se ignora o se ignora. La sala estaba en completo silencio, todos los rostros se volvieron hacia mí, sus observaciones importan. Su voz importa. No dejen que nadie les diga que su trabajo es menos importante porque paga menos o no requiere un título médico. La atención al paciente no se trata de prestigio, se trata de presencia. Se trata de estar presente, prestar atención, defender a quienes no siempre pueden defenderse por sí mismos. Hablé de Margaret. De reconocer que sus complicaciones no eran normales.
Hablé de la importancia de documentar las preocupaciones, de saber cuándo escalar a un supervisor o llamar directamente al médico del paciente. Hablé de la responsabilidad ética que teníamos como quienes pasamos más tiempo con los pacientes. Algunos de ustedes probablemente hayan presenciado cosas que no parecían correctas. Médicos que ignoraron las preocupaciones de los pacientes, profesionales médicos que tomaron atajos, situaciones en las que sabían que algo andaba mal pero no se sentían con la fuerza para decirlo. Hice una pausa y miré a los ojos de todos al otro lado de la sala. Les pido que encuentren ese poder. Documenten lo que ven, confíen en su formación, en sus instintos. Conecten la paciencia con los recursos. Y si presencias negligencia o daño, denúncialo. Quizás seas la única persona que pueda hacerlo. Los aplausos comenzaron antes de que terminara mi última frase. Fueron aumentando hasta que toda la sala se puso de pie. Después, docenas de auxiliares se acercaron. Compartieron sus propias historias, momentos en que habían presenciado negligencia. Momentos en que los profesionales médicos los habían ignorado, momentos en que habían guardado silencio porque asumían que nadie los escucharía. Intercambiamos información de contacto. Creé una lista de correo electrónico. Inicié un boletín informativo y planté las bases de lo que con el tiempo se convertiría en una red estatal de defensores de la salud a domicilio que trabajan para elevar los estándares de atención al paciente. Esa noche, me senté en el balcón de mi apartamento con Emma, comiendo comida china para llevar del restaurante de la calle. La comida seguía siendo la misma, modesta, asequible. Nada sofisticado, pero sabía a celebración. La publicación de Vanessa sigue publicada, dijo Emma en voz baja, revisando su teléfono. La gente todavía la comenta a veces. Bajé mi melena baja y miré a mi hija. ¿Todavía te molesta? En realidad, no, dijo lentamente. Es decir, antes me hacía sentir avergonzada, como si tal vez tuviera razón, como si estuviéramos fallando de alguna manera. Pero ahora, cuando lo veo, solo pienso en lo equivocada que estaba contigo. Sobre lo que importa, sobre todo. No, estaba del todo equivocada, dije con cuidado. Tenemos dificultades económicas. Tengo varios trabajos y apenas llego a fin de mes. Eso es cierto, pero lo hizo parecer como si eso significara que eras perezosa, desmotivada o que tomaste malas decisiones. Y eso no es cierto en absoluto. Trabajas más duro que nadie que conozco. Te presentas para quienes te necesitan. Lo cambiaste todo para Margaret y esos otros pacientes. Emma hizo una pausa. Vanessa tiene dinero, éxito y todos estos seguidores, pero lastimó a la gente para llegar allí. Ayudas a la gente incluso cuando te cuesta. Eso no es fracaso. Mamá, es todo lo contrario. Acerqué a mi hija a mí. Esta joven brillante y valiente que se puso de pie en un auditorio lleno de sus compañeros y dijo la verdad cuando habría sido mucho más fácil. Permanecer en silencio. ¿Sabes qué es increíble? Emma continuó. La madre de Madison Whitmore, la señora Henderson, la que invitó a Vanessa para hablar en nuestra escuela. Al parecer, ha estado llamando a la escuela para pedirles que retiren el video de la asamblea. Dice que está dañando su reputación porque fue ella quien trajo a Vanessa como oradora. ¿Lo está retirando la escuela? El director dice que ya se ha distribuido demasiado. Retirarlo no servirá de nada. Además, creo que le preocupa la responsabilidad. Si lo censura ahora que hay una investigación criminal. Emma sonrió. Además, oí que Medici se metió en problemas por el meme que creó sobre ti. Llamaron a sus padres a una reunión sobre el ciberacoso. No quiero que Medici sea castigada. Dije automáticamente. Es una niña que cometió un error. Mamá creó un meme burlándose de tu situación financiera y lo distribuyó entre toda la clase de segundo año. Eso no es solo un error. Es deliberadamente cruel. Ella puede asumir algunas consecuencias. Supongo que fue justo. Terminamos de cenar mientras el sol se ponía sobre Filadelfia, tiñendo el cielo de tonos naranjas y morados. Desde nuestro balcón, no podíamos ver mucho. El estacionamiento, el vecino, edificios, la concurrida calle abajo. No las mansiones principales, ni los jardines, ni los escritorios de mármol con ventanas que llegaban del suelo al techo. Pero podíamos vernos. Podíamos ver la vida que habíamos construido a partir de los escombros de la pérdida de Michael. Modesta, difícil y precaria, pero también real y honesta en la nuestra. Mamá, dijo Emma en voz baja, gracias por no rendirte. Sé que daba miedo ir a ese abogado con todas esas pruebas. Pero lo hiciste de todos modos. Tú fuiste la primera, le recordé. Te pusiste de pie en esa asamblea cuando tenías todas las razones para guardar silencio. Me enseñaste lo que es la valentía. Lo aprendí de ti. Dijo Emma simplemente. Me has estado enseñándolo. ¿Qué es la valentía cada día desde que murió papá? Todavía pienso a veces en la publicación de Vanessa sobre esas palabras. Estoy muy agradecida de no seguir viviendo así. Ella agradecía no ser yo.
No vivir en un apartamento modesto. No tener varios trabajos. No luchar para llegar a fin de mes mientras criaba sola a una hija, y ahora comprendo esa gratitud de una manera que no pude cuando vi la publicación por primera vez. Estaba agradecida porque, en cierto modo, sabía lo frágil que era su imperio. Sabía que su éxito se basaba en cimientos que no soportaban el escrutinio, fotografías manipuladas, pacientes abandonados, intimidación legal y la complicidad de personas demasiado temerosas o cómodas para desafiarla. Necesitaba posicionarse por encima de mí. Necesitaba convertir mi lucha en su triunfo. Porque sin esa comparación, tendría que enfrentarse a la vacuidad de lo que realmente había construido. No tengo escritorios de mármol ni ventanas del suelo al techo. No tengo 45,000 seguidores en Instagram y un feed curado de éxito. Tengo las manos agrietadas por la desinfección constante, un coche con 200,000 millas, un apartamento que nunca aparecerá en revistas de arquitectura, pero también tengo pacientes que confían en mí sus momentos más vulnerables. Tengo una hija que aprendió a hablar cuando el silencio se sentía más seguro. Tengo una red de trabajadores de salud a domicilio que encontraron su voz porque yo encontré la mía primero. Sé que cuando Margaret Walsh necesitó que alguien la viera sufrir y le creyera, aparecí. Y conservo el recuerdo de Michael, no como alguien a quien fallé al no mantener la vida que teníamos cuando él vivía, sino como alguien que estaría orgulloso de la vida que elegí construir tras su partida. Una vida de servicio por encima del prestigio, de integridad por encima de la imagen, de presencia por encima del rendimiento. La publicación de Vanessa sigue ahí en Facebook, un registro permanente de su crueldad y de mi supuesto fracaso. Pero cada vez que alguien la encuentra ahora, también encuentra los comentarios que cuentan una historia diferente. La historia de pacientes que alzan la voz, de investigaciones que descubren la verdad, de sistemas que se ven desafiados. Encuentran pruebas de que el poder no se trata de riqueza, estatus ni seguidores en redes sociales. Se trata de presentarse con integridad cuando nadie mira, de alzar la voz cuando el silencio se siente más seguro y de reconocer que el trabajo más esencial a menudo lo hacen las personas más ignoradas. Esa noche en el balcón con Emma, comiendo nuestra comida china y viendo la puesta de sol sobre nuestra vida imperfecta, difícil y honesta, pensé en enviarle un mensaje a Vanessa. No es vengativo, no es cruel, solo cierto. Lo dibujé en mi cabeza. Gracias por la publicación. Me dolió. Pero también me despertó. Me hizo darme cuenta de que había estado cargando con una vergüenza que no me pertenecía. Me hizo ver que el silencio costaba más que hablar. Intentaste convertir mi vida en evidencia de tu éxito. En cambio, me diste la claridad para reconocer mi propia fuerza. Pero no lo envié. Vanessa tendría que cargar con sus propias consecuencias sin mi participación. En cambio, borré Facebook de mi teléfono por completo. Decidí dejar de comparar mi vida con las versiones curadas de la realidad de otros. Emma fue aceptada en 3 programas de verano más. Todos con becas. Todos en campos que le apasionaban. Eligió la investigación en neurociencia en Penn. El fondo de Robert brindó asistencia a 12 familias de socorristas en sus primeros 6 meses. Llamaba de vez en cuando, reconstruyendo cuidadosamente la conexión, respetando los límites, apareciendo de forma pequeña pero constante. El daño nervioso de Margaret mejoró ligeramente con fisioterapia, aunque nunca se recuperó del todo. Pero sonrió más. Rió más y volvió a pintar acuarelas del jardín que podía ver desde la ventana de su cocina. Los 7 pacientes en la demanda de Patricia recibieron indemnizaciones que cubrieron sus cirugías correctivas y les brindaron cierta compensación por su sufrimiento. Más importante aún, recibieron validación, el reconocimiento oficial, de que lo que experimentaron no fue su culpa, de que sus preocupaciones eran legítimas y de que merecían una mejor atención. Y yo seguí trabajando, seguí apareciendo en las casas de los pacientes con mi maletín médico, mis manos secas y agrietadas y mi amable sonrisa. Seguí registrando signos vitales, administrando medicamentos y escuchando historias. Seguí defendiendo a quienes no siempre podían defenderse por sí mismos. El trabajo no cambió, pero yo cambié. Dejé de disculparme por mi vida. Dejé de ver mis circunstancias como evidencia de un fracaso. Empecé a comprender que presentarse con integridad en un sistema injusto era en sí mismo una forma de éxito, más difícil y más valioso que cualquier escritorio de mármol o ventanas de piso a techo. Emma vio ese cambio en mí y eso también cambió algo en ella. Dejó de encogerse en los pasillos. Dejó de disculparse por su beca y empezó a reclamar el espacio que siempre había merecido. Éramos las mismas personas en el mismo apartamento, enfrentando las mismas dificultades. Pero ahora lo llevábamos de forma diferente. No como vergüenza, sino como dignidad. No como evidencia de nuestros fracasos, sino como testimonio de nuestra resiliencia.
La publicación de Vanessa intentó contar una historia sobre mi vida, pero la verdad realmente complicada, difícil y hermosa. Era algo que ella nunca entendió ni pudo entender. Mi vida no era una historia con moraleja. Era un testimonio de supervivencia, de servicio, de la valentía silenciosa de estar presente cada día, incluso cuando nadie me ve.